El primer ejemplo nos dice, si son mayores o igual de 18 años, entonces mayor de edad. Caso contrario, menor de edad. Debajo tenemos un cuadro en la cual tenemos el dato de los nombres, tenemos la edad y tenemos la condición. En la condición nosotros vamos a determinar si es que esa persona es mayor de edad o menor de edad. Entonces, nos ubicamos en la celda de 11. Escribimos el igual y ahora la función, en este caso sí. Abrimos paréntesis. Como primer argumento nos pide la prueba lógica, que vendría a ser esta celda, que viene a ser la edad, debe ser mayor o igual que 18 años. Punto y coma. Ahora me pide el valor si verdadero. Entonces, si es que esta prueba lógica es verdadero, entonces nos dice que será mayor de edad. Entonces, como valor si verdadero, escribo mayor de edad. Como mayor de edad es un texto, entonces lo escribo entre comillas. Abro comillas y escribimos mayor de edad. Otra vez comillas. Ahora punto y coma. Ahora como último argumento me pide valor si falso. Como valor si falso vamos a poner menor de edad. ¿Ok? Como también es un texto, entonces abrimos comillas y escribimos menor de edad. Ahora otra vez comillas y cerramos paréntesis. Presionamos Enter. Por último, hacemos un copiado hacia abajo. Bien, ahora podemos comprobarlo. Por ejemplo, la primera persona, su edad es 19 años. Entonces nos preguntamos, ¿19 es mayor o igual que 18 años? Verdadero. Por eso nos arroja mayor de edad. Ahora comprobemos con una persona que es menor de edad. Por ejemplo, esta persona. Esta persona tiene 12 años. Entonces nos preguntamos, ¿12 es mayor o igual de 18 años? Falso. Como es falso, entonces es menor de edad. El ejemplo 2 nos dice, si el sexo es M, mostrará masculino. Y la otra condición nos dice, si el sexo es F, mostrará femenino. Como podrán notar, aquí tenemos dos criterios o dos condiciones que nos da. Entonces, muchas veces nosotros tenemos problemas cuando tenemos, por ejemplo, 4 o 5 condiciones. Entonces, ¿cómo sabemos cuántas veces vamos a usar la función si? Para ello, vamos a basarnos en una regla bien sencilla, que dice lo siguiente. A la cantidad de condiciones vamos a quitarle 1. Eso será la cantidad de veces que vamos a usar la función si. Entonces, basándonos en esa regla, en este ejemplo tenemos dos condiciones. Si le quitamos 1 sería 1. Entonces, 1 vendría a ser la cantidad de veces que vamos a usar la función si. ¿Ok? Entonces, nos ubicamos en la celda E8, escribimos el igual y ahora la función si. Abrimos paréntesis. Ahora me pide la prueba lógica, que vendría a ser esta celda, que viene a ser el sexo, debe ser igual que M. Como M es un texto, lo escribo entre comillas. Bien, punto y coma. Ahora me pide valor si verdadero. Si es que esta prueba lógica es verdadero, entonces nos dice que se debe mostrar masculino. Entonces, mi valor si verdadero será masculino. Como masculino también es un texto, entonces abro comillas y escribo masculino. Otra vez comillas y ahora punto y coma. Ahora me pide valor si falso. Como nosotros en nuestra regla calculamos que solo vamos a usar una vez la función si, como podrán observar, ya estamos usando una función si. Entonces, en valor si falso, pondremos, en caso no sea masculino, será femenino. Ya no es necesario especificar el sexo. ¿Ok? Entonces, abrimos comillas y escribimos femenino. Otra vez comillas
Y por último, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Bien, finalmente hacemos un copiado hacia abajo. Comprobamos. Esta persona, el sexo es F. Entonces, nos debe mostrar femenino. Correcto. Ahora comprobemos con otra persona. Por ejemplo, esta persona, Manuela Pasa. Su sexo es M. Entonces, está mostrando masculino. Correcto. En el ejemplo 3 nos dice, si el promedio es mayor o igual a 10.5, entonces se mostrará aprobado. Luego nos dice, si el promedio es otro valor, entonces se mostrará reprobado. Debajo tenemos un cuadro en el cual tenemos el dato del alumno, tenemos sus 3 notas y aquí vamos a determinar el promedio y aquí vamos a determinar el estado del curso. En el estado del curso vamos a determinar si la persona aprobó o reprobó. Entonces, lo primero que vamos a resolver es el promedio. Entonces, nos ubicamos en la celda F9, escribimos el igual y ahora la función. En este caso, como queremos hallar promedio, la función promedio. Abrimos paréntesis. Ahora me pide los argumentos. Como yo quiero hallar el promedio de las notas, simplemente selecciono el rango. Cierro paréntesis y presionamos Enter. Bien, ahora hacemos un copiado a todas las celdas. Y ya tenemos el promedio. Ahora nos ubicamos en la celda G9. Aquí vamos a determinar si es que la persona, el alumno, aprobó o reprobó. Escribimos el igual y ahora la función, en este caso sí. Abrimos paréntesis. Como primer argumento nos pide la prueba lógica, que vendría a ser, este promedio debe ser mayor o igual a 10.5. Punto y coma. Ahora me pide valor si verdadero. Entonces, si es que esta prueba lógica es verdadero, entonces nos dice que debe mostrar aprobado. Entonces ponemos aprobado. Como aprobado es un texto, entre comillas. Otra vez comillas, ahora punto y coma. Ahora me pide valor si falso. En el valor si falso vamos a poner reprobado. ¿Ok? Abrimos comillas y escribimos reprobado. Otra vez comillas y cerramos paréntesis. Presionamos Enter. Ahora hacemos un copiado hacia todas las celdas. Y listo. Como podrán ver, ya tenemos a las personas aprobadas y a las personas reprobadas. El ejemplo 4 nos dice lo siguiente. Si la calificación final está entre 15 y 20, obtiene un 80% de beca. La segunda condición nos dice, si la calificación final está entre 13 y 15, obtiene un 60% de beca. Y la última condición es, si la calificación final es menor que 13, no se otorga beca. Bien, como podrán notar, aquí tenemos 3 condiciones. Nos preguntamos, ¿cuántas veces vamos a utilizar la función si en este problema? Entonces, utilizamos nuestra regla, que es lo siguiente. Quitarle 1 a la cantidad de condiciones. Como este problema tiene 3 condiciones, le quitamos 1, serían 2. Entonces vamos a utilizar 2 veces la función si. Ojo, vamos a tener en cuenta eso. Ahora, debajo tenemos un cuadro en la cual tenemos datos de los alumnos, tenemos la calificación final y aquí vamos a determinar el porcentaje de beca. Vamos a poner si es que le corresponde un 80%, un 60% o un 0%. Ahora, para resolver este tipo de ejercicios que contienen rangos de números, lo que vamos a tener en cuenta es hacer un correcto análisis de las lógicas o de las pruebas lógicas. Por ejemplo, todas estas condiciones yo lo he trasladado o lo he interpretado de esta manera. La primera, la calificación está entre 15 y 20. Como nos dice está entre 15 y 20, yo lo he considerado 15 cerrado hasta 20 cerrado. La segunda condición me dice entre 13 y 15. Yo lo he interpretado
desde 13 cerrado hasta 15 abierto. ¿Por qué tomo 15 abierto? Porque en la primera condición ya está considerando al 15. Y por último nos dice si la calificación final es menor que 13. Entonces aquí está menor a 13. Ahora, esta interpretación lo he trasladado a una recta, en la cual menores a 13 serían todas estas calificaciones. Ahora, de 13 a 15 serían todas estas calificaciones. Y de 15 a 20 vendrían a ser todo esto. Ahora, el análisis correcto es de la siguiente manera. Nuestra primera prueba lógica va a ser buscar las notas o las calificaciones mayores a 15. Si nosotros buscamos mayores a 15, van a buscar en el rango de 15 a 20. Luego, nuestra segunda prueba lógica va a ser mayor o igual a 13. Si en caso no encuentra en el rango de 15 a 20, entonces probablemente esté en el rango de 13 a 15. Probablemente. Si en caso no encuentra en el rango de mayor a 13, entonces la nota o la calificación final estará en menor a 13. Eso es la interpretación correcta. Muchas de las personas hacen un análisis incorrecto y por ende nos da un resultado incorrecto. El análisis incorrecto es de la siguiente manera. La primera prueba lógica que consideran es menor o igual a 20. Luego su segunda prueba lógica es menor o igual a 15. A simple vista parece correcto, pero cuando hacemos un análisis esto está mal. ¿Por qué? Porque si nuestra primera prueba lógica va a ser menor o igual a 20, entonces va a buscar menores o iguales a 20, que serían las notas desde 0 a 20. Si es que esta prueba lógica busca los datos de 0 a 20, entonces todas las personas van a recibir un 80% de beca. ¿Me dejo entender? Por eso, para resolver esto, hay que analizarlo minuciosamente cada condición que nos da. Bien, entendido esto, vamos a pasar a resolver el ejemplo. Nos ubicamos en la celda D12. Como ya dijimos, vamos a utilizar dos veces la función si. Entonces, empecemos con la primera. Escribimos el igual y ahora la función si. Abrimos paréntesis y me pide la prueba lógica. En este caso sería si esta celda de aquí, que viene a ser la calificación, es mayor o igual que 15, punto y coma, ahora me pide valor si verdadero. Si es que esta prueba lógica es verdadero, entonces nos dice que obtiene un 80% de beca. Entonces, valor si verdadero, pongo 80%. Punto y coma. Ahora me pide valor si falso. En ahí voy a escribir otra vez la función si. Abrimos paréntesis y me pide la prueba lógica, que vendría a ser si esta calificación es mayor o igual que 13, punto y coma. Ahora me pide valor si verdadero. Si esta prueba lógica es verdadero, entonces obtendrá un 60% de beca. Entonces, en valor si verdadero, ponemos 60%. Punto y coma. Como solo debemos utilizar dos funciones si, ya cumplimos con eso. Entonces, como último argumento, valor si falso, pondremos el último porcentaje de beca, que será 0%. No se otorga beca. Escribimos 0%. Ahora cerramos dos veces paréntesis porque utilizamos dos veces la función si. Y presionamos Enter. Ahora hacemos un copiado hacia abajo. Como podrán observar, nos arroja con decimales. Nosotros queremos con porcentajes. Entonces lo que hacemos es seleccionar. Luego nos vamos a la pestaña Inicio. Nos vamos aquí al grupo Números. Picamos ahí y le damos en porcentajes. Bien. Si deseamos, lo podemos quitar los ceros. Entonces, quitamos ceros y ya está. Ahí estaría de manera correcta. Ahora comprobamos. Por ejemplo, este primer alumno, su calificación es 14. 14 le corresponde, dice, 60%. Nosotros ubicamos 14, ¿dónde está? 14 está en la segunda condición, de 13 a 15. Obtienes 60%. Correcto.
Por ejemplo, ahora este alumno tiene una calificación de 15. Entonces, 15, ¿dónde se encuentra? Aquí, en la primera condición, desde 15 a 20. Le corresponde un 80%, que es correcto. El ejemplo 5 nos dice, si el empleado nació en diciembre y es de la categoría A, su bonificación será del 20% del sueldo. Caso contrario, del 10% del sueldo. Debajo tenemos los datos de los nombres, tenemos la fecha de nacimiento, tenemos la categoría, tenemos el sueldo y nosotros vamos a determinar la bonificación. ¿Cuánto le corresponde? Si es un 20 o un 10% del sueldo. Bien, entonces, nuevamente volvemos a la pregunta o a la condición en la cual nos dice, si el empleado nació en diciembre, aquí nos está dando el mes en que nació. Nos vamos a nuestra tabla y no encontramos ningún mes de nacimiento, solo encontramos la fecha de nacimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener el mes de nacimiento de esta fecha? Para ello, me ubico en esta celda C20, escribimos el igual, y si nosotros queremos obtener el mes, escribimos mes. Si queremos obtener el día, escribimos día. Si queremos obtener el año, escribimos año. En este caso, nosotros queremos obtener el mes. Entonces, escribo la función mes, abrimos paréntesis, y ahora, por ejemplo, yo quiero el mes de esta celda. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Me arroja 3. ¿3 a qué hace referencia? 3 hace referencia a marzo. Como podrán ver, enero viene a ser 1, febrero 2, marzo 3. Entonces, 3 viene a ser el mes de marzo. Entonces, diciembre será lo mismo que el número 12, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a resolver el ejemplo. Nos ubicamos en la celda F10. Escribimos el igual y ahora la función, en este caso, sí. Abrimos paréntesis. Nos pide la prueba lógica. Como podemos observar, tenemos dos pruebas lógicas. La primera, que nació en diciembre, y la segunda, que debe ser de la categoría A. Y están entrelazados por el i. Entonces, ahí voy a utilizar otra función, que es la función i. Abrimos paréntesis. Ahora estoy dentro de la función i, y sus argumentos son, el primer argumento, valor lógico 1, que sería si el empleado nació en diciembre. Entonces, para obtener el mes de diciembre, ya sabemos, utilizamos la función mes. Abrimos paréntesis y ahora nos pide el argumento, que viene a ser esta celda, C10. Cerramos paréntesis. Ese mes debe ser igual a 12. ¿Por qué 12? Porque 12 es lo mismo que diciembre, ¿verdad? Ahora punto y coma. Ahora me pide el valor lógico 2, que vendría a ser la categoría A. Entonces, esta celda de aquí, que viene a ser la categoría, debe ser igual a la letra A. Como la letra A es un texto, abro comillas, escribo A y otra vez comillas. Cerramos paréntesis y con eso hemos terminado la función i. Ahora punto y coma. Ahora volví a la función sí. Estoy específicamente en el segundo argumento, en el que me está pidiendo el valor sí verdadero. Si esta prueba lógica es verdadero, entonces nos dice que recibirá una bonificación del 20% del sueldo. Entonces, en el segundo argumento de valor sí verdadero escribo 20% del. ¿Qué se entiende por del? Es multiplicación. Entonces multiplico por el sueldo. Sueldo es esta celda de aquí, E10. Punto y coma. Ahora me pide el último argumento, que es valor si falso. Si en caso es falso, entonces
recibirá una bonificación del 10% del sueldo. Entonces, escribo 10% del es multiplicación y el sueldo es esta celda. Luego cierro paréntesis y presiono Enter. Finalmente hacemos un copiado y ya está. El ejemplo 6 nos dice, si el empleado nació después del año 2000 y su categoría es A, su bonificación será del 15% de su sueldo. Caso contrario, será del 5% de su sueldo. Debajo tenemos los datos de los nombres, tenemos la fecha de nacimiento, tenemos la categoría, tenemos el sueldo y vamos a determinar la bonificación. Este ejemplo es muy similar al ejemplo 5, solo que aquí vamos a trabajar con año. Bien, entonces, nos ubicamos en la celda F9, escribimos el igual y ahora la función, en este caso sí, abrimos paréntesis. Nos pide la prueba lógica. Como podemos observar, tenemos dos pruebas lógicas. La primera, que debe haber nacido después del año 2000, y la segunda, que su categoría debe ser A. Entonces, escribimos la función i, abrimos paréntesis. Ahora estoy dentro de la función i. Me pide el valor lógico 1, que vendría a ser el año de esta celda debe ser mayor a 2000. Entonces, como aquí tenemos fecha, lo que vamos a hacer es utilizar la función año. Escribimos año, abrimos paréntesis y me pide el argumento, que vendría a ser esta fecha de nacimiento. Cerramos paréntesis. Entonces, este año debe ser mayor de 2000. Escribo mayor y 2000. Punto y coma. Ahora me pide el valor lógico 2, que nos dice que su categoría debe ser A. Entonces me voy a mi tabla y nos preguntamos, esta celda que viene a ser la categoría debe ser igual que A. Como A es un texto, lo escribimos entre comillas. Abrimos comillas, escribimos el A y otra vez comillas. Ahora cerramos paréntesis y punto y coma. Ahora volví a la función si, en la cual me pide el valor si verdadero. Si esta prueba lógica es verdadero, entonces nos dice que su bonificación será del 15% de su sueldo. Entonces escribo 15% de hace referencia a multiplicación de su sueldo, que viene a ser esta celda, E9, punto y coma. Y por último nos pide valor si falso. En el valor si falso vamos a poner 5% de su sueldo. Escribimos el 5, el por ciento, ahora multiplicamos por el sueldo, que vendría a ser esta celda, E9. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Por último, hacemos un copiado. Y listo. La pregunta 7 nos dice, determinar las observaciones mediante el estado civil de la persona. Y debajo tenemos 4 condiciones. La primera, si el estado civil es S, mostrar soltero. La segunda, si el estado civil es la letra C, mostrar casado. La tercera, si su estado civil es la V, mostrar viudo. Y la última nos dice, si el estado civil es la letra D, mostrar divorciado. Bien, debajo tenemos los nombres. En este caso los nombres yo puse de los presidentes del Perú. Y en la otra columna está el estado civil. No es 100% real estos datos, ¿ok? Y aquí vamos a determinar nosotros las observaciones. Si es soltero, si es casado, si es viudo o si es divorciado. Bien, como podrán ver, esto es un ejemplo un poco más complejo, porque ya tenemos ahora 4 criterios o 4 condiciones por resolver. Entonces, utilizamos nuestra regla para saber cuántas veces vamos a utilizar la función si. Entonces, como tenemos 4 condiciones, le restamos 1, serían 3. Entonces, vamos a utilizar 3 veces la función si. Entonces, nos ubicamos en la celda E12. Escribimos el igual y ahora la primera función, en este caso si. Abrimos paréntesis.
me pide la prueba lógica. Nuestra primera prueba lógica va a ser, si el estado civil es S, mostrar soltero. Entonces sería, si esta celda, que es el estado civil, es igual a S, escribo en comillas porque es un texto, entonces, punto y coma. Ahora me pide valor si verdadero. Si esta prueba lógica es verdadero, entonces debe mostrar soltero. Escribimos soltero, como es un texto, entre comillas. Soltero. Otra vez comillas y punto y coma. Ahora me pide valor si falso. Como tenemos más condiciones, vamos a utilizar otra vez la función si. Abrimos paréntesis. Ahora me pide la prueba lógica. En este caso va a ser la segunda prueba lógica. Si el estado civil es la letra C, entonces debe ser casado. Entonces, nuestra prueba lógica sería, si este estado civil es igual a la letra C, escribimos la letra C entre comillas, punto y coma. Ahora me dice valor si verdadero. Si el estado civil es la letra C, entonces casado. Escribimos casado. Como es un texto, abrimos comillas y escribimos casado. Otra vez comillas y ahora punto y coma. Ahora me pide valor si falso. Como tenemos más condiciones, otra vez la función si. Abrimos paréntesis. Nuevamente me pide la prueba lógica. En este caso vendría a ser de la tercera condición, que nos dice que el estado civil es V, entonces debe mostrar viudo. Entonces, nuestra prueba lógica sería, si esta celda de aquí, que es el estado civil, es igual a la letra V, en comillas, V, punto y coma, ahora me pide valor si verdadero. Si es la letra V, entonces mostrar viudo. Como viudo es un texto, también abro comillas y escribo viudo. Otra vez comillas. Como recordarán, en nuestra regla, llegamos a la conclusión que vamos a utilizar 3 veces la función si. Y como podrán observar, ya utilizamos 3 veces. Entonces, por último, punto y coma, y nos pide el último argumento, que es valor si falso. Si en caso no cumple con ninguna de estas condiciones, entonces el estado civil será divorciado. Entonces, en valor si falso, abrimos comillas y ponemos divorciado. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Cerramos 3 veces paréntesis porque utilizamos 3 veces la función si. Contamos 1, 2 y 3. Presionamos Enter y listo. Por último hacemos un copiado. Y ya está. Como podrán notar, el estado civil es la letra D y es divorciado. Si es la letra S, soltero. Si es la letra C, casado. Este ejercicio también lo podemos resolver mediante la función si.conjunto. Lo de malo es que esta función si.conjunto está disponible en el Excel 2019. Voy a hacer otro video resolviéndolo con la función si.conjunto, ¿ok? Entonces, pasemos a la siguiente pregunta. El ejemplo 8 nos dice, determinar el básico mediante la categoría de la persona. Aquí tenemos la categoría de la persona, que es A, B, C y D. Tenemos los básicos. Si la categoría es A, entonces el básico será 2500. Si la categoría es B, entonces el básico será 2000. Si la categoría es C, entonces el básico será 1500. Y por último, si la categoría es D, entonces el básico será 1000. Debajo tenemos los nombres de las personas. Tenemos su profesión, que no nos va a interesar en este problema. También tenemos la categoría. Y por último tenemos el básico. Aquí vamos a poner cuánto de básico le corresponde. Bien, entonces, es similar al ejemplo anterior. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos antes de resolver el ejemplo es lo siguiente. ¿Cuántas veces vamos a utilizar la función si? Utilizamos nuestra reglita. Como aquí tenemos 4 condiciones, entonces
Le quitamos 1, serían 3. Entonces, vamos a utilizar 3 veces la función si. Ahora, nos ubicamos en la celda F11. Escribimos el igual y ahora la función si. Abrimos paréntesis. Me pide la prueba lógica. En este caso sería, si esta celda, que es categoría, es igual a la letra A, empezamos con la primera condición. Abrimos comillas, escribimos la letra A, otra vez comillas, punto y coma. Si esta prueba lógica es verdadero, entonces nos dice que su básico será 2500. Entonces, en valor si verdadero ponemos 2500. Punto y coma. Ahora me pide valor si falso. Como tenemos más condiciones, otra vez usamos la función si. Abrimos paréntesis. Ahora me pide nuevamente la prueba lógica. En este caso va a ser de la segunda condición. Entonces, nuestra prueba lógica sería, si esta celda de aquí es igual a la letra B, abrimos comillas, escribimos B, otra vez comillas, punto y coma. Ahora me pide valor si verdadero. Si es que esta prueba lógica es verdadero, entonces nos dice que le corresponde 2000 soles de básico. Entonces, en valor si verdadero, escribimos 2000. Punto y coma. Ahora me pide valor si falso. Como en la regla que hicimos nos dice que vamos a utilizar 3 veces la función si, entonces nos falta una función más. Escribimos otra vez la función si. Abrimos paréntesis y me pide ahora la prueba lógica, que en este caso sería de la tercera condición. Entonces, nuestra prueba lógica sería, si esta celda de aquí, que viene a ser la categoría, es igual a la letra C, abro comillas, escribo C, otra vez comillas, ahora punto y coma. Me pide valor si verdadero. Si esta prueba lógica es verdadero, entonces el básico será 1500. Entonces, en valor si verdadero, escribimos 1500. Punto y coma. Ahora nos pide el valor si falso. Como ya cumplimos con la cantidad de función si, entonces, como último argumento, ponemos el valor si falso, que sería la última categoría D, que su básico sería 1000. Entonces, escribo 1000. Cerramos paréntesis. 3 veces porque utilizamos 3 veces la función si. 1, 2 y 3. Presionamos Enter y listo. Por último, hacemos un copiado. Y ya está. Comprobamos ahora. Esta persona es de la categoría C y su básico es 1500. Comprobamos. C 1500. Otro caso. Esta persona es de la categoría A y le corresponde 2500. Categoría A 2500. Una más. La letra D, aquí tenemos. Categoría D y le corresponde 1000. Categoría D le corresponde 1000. Bien. También este ejemplo se puede resolver haciendo uso de la función si.conjunto. El ejemplo 9 nos dice, determinar las bonificaciones mediante la fecha de ingreso de la persona. Luego debajo tenemos otros datos. Nos dice, si ingresó antes de 1980, entonces mostrar 150. La otra condición nos dice, si ingresó entre 1980 y 1990, entonces mostrar 100. Luego, si ingresó después de 1990 y antes del 2001, entonces se debe mostrar 80. Y por último, si ingresó después del 2000, entonces mostrar 50. Debajo tenemos una tabla en la cual tenemos los datos de los nombres, tenemos la fecha de ingreso, tenemos la categoría, que no lo vamos a utilizar, tenemos el básico, que tampoco lo vamos a utilizar, y aquí tenemos la bonificación, que vamos a determinar cuánto se va a mostrar, si es 150, si es 100, si es 80 o 50. Al costado está la interpretación de lo que dice acá. Por ejemplo, la primera nos dice, se ingresó antes de 1980. ¿Qué entendemos cuando nos dice antes de 1980? Quiere decir que es menor a 1980. Si nos dice
entre 1980 y 1990, entonces nos está diciendo que toma los rangos cerrados desde 1980 hasta 1990. Por eso está cerrado, desde 1980 cerrado hasta 1990 cerrado. La tercera condición nos dice después de 1990 y antes del 2001. ¿Qué entendemos por eso? Si nos dice después de 1990, entonces nos quiere decir que va a tomar a partir de 1991. Por eso está abierto. Y como nos dice antes del 2001, no considera o no toma al 2001. Por eso está abierto. Ahora, si nos dice después del 2000, entonces eso nos da a entender que es a partir del 2001. ¿Ok? Entonces, este ejercicio es muy similar al ejercicio número 4 que resolvimos. Entonces, este ejemplo lo vamos a hacer un poco más rápido. Para ello, entonces, nos ubicamos en la celda F13. Y ahora nos preguntamos, ¿cuántas veces vamos a utilizar la función si? Utilizamos nuestra reglita, que era, a la cantidad de condiciones vamos a quitarle 1. Como nosotros tenemos 4, le quitamos 1, sería 3. Entonces, 3 viene a ser la cantidad de veces que vamos a utilizar la función si. Entonces, nos ubicamos en la celda F13, escribimos el igual y ahora la función si. Abrimos paréntesis. Nos pide la prueba lógica, que vendría a ser, si el año de esta fecha de ingreso, entonces escribo año. Luego me pide el argumento del año, que vendría a ser esta fecha de ingreso. Cerramos paréntesis. Si el año de esta fecha de ingreso es menor a 1980, escribo menor a 1980, punto y coma. Ahora me pide valor si verdadero. Entonces, si es que esta prueba lógica es verdadero, entonces nos dice que se mostrará 150. Entonces, en valor si verdadero, escribimos 150. Punto y coma. Ahora me pide valor si falso. Ahí otra vez utilizamos la función si. Abrimos paréntesis. Ahora me pide la prueba lógica. En este caso va a ser de la segunda. Entonces sería, si el año de esta fecha de ingreso, entonces escribimos año, paréntesis. Ahora me pide el argumento del año, que viene a ser esta fecha de ingreso. Si el año de esta fecha de ingreso es menor o igual a 1990, punto y coma. Si esta prueba lógica es verdadero, entonces nos dice que se mostrará 100, ¿verdad? Entonces, en valor si verdadero, escribimos 100, punto y coma. Ahora me pide valor si falso. Como sabemos que vamos a utilizar 3 veces la función si, nos falta una vez más. Entonces, escribimos otra vez la función si. Abrimos paréntesis. Ahora me pide la prueba lógica. En este caso va a ser de la tercera condición. ¿Qué sería? Si el año de esta fecha de ingreso, entonces escribimos año, abrimos paréntesis y me pide el argumento del año, que vendría a ser esta celda C13. Cerramos paréntesis. Si el año de esta fecha de ingreso es menor a 2001, punto y coma, ahora me pide valor si verdadero. Si es que esta prueba lógica es verdadero, entonces nos dice que se mostrará 80. Entonces escribimos 80, punto y coma. Como ya utilizamos 3 veces la función si, entonces nos faltaría el último valor, que sería 50. Entonces en valor si falso ponemos 50. Por último cerramos 3 veces paréntesis porque utilizamos 3 veces la función si. Contamos 1, 2 y 3. Presionamos Enter y listo. Por último, hacemos un copiado. Ahora comprobamos. Por ejemplo, esta persona, su fecha de ingreso es el año 2000. Entonces ubicamos 2000 donde se encuentra. 2000 se encuentra entre 1990 y antes del 2001. Entonces le corresponde 80, que es correcto. Otro dato.
Por ejemplo, aquí tenemos a esta persona, que su fecha de ingreso es el año 2001. Entonces ubicamos dónde se encuentra el 2001. 2001 se encuentra mayor a 2000. Entonces le corresponde 50. Aquí está 50. El último ejemplo nos dice lo siguiente. Los postulantes con título universitario y además que cuente con más de 2 años de experiencia, su pago será pago 1. Pago 1 está aquí. Luego nos dice, los postulantes con título técnico y además que cuente con más de 1 año de experiencia, su pago será pago 2, que está aquí. Y la tercera condición nos dice, el resto ganará 1000 soles. Como podrán notar, aquí tenemos 3 condiciones. Entonces, nos preguntamos, ¿cuántas veces vamos a utilizar la función si? Utilizamos nuestra regla, que es lo siguiente. A la cantidad de condiciones le quitamos 1. Como tenemos 3 condiciones, entonces le quitamos 1, serían 2. Entonces, vamos a utilizar 2 veces la función si. Teniendo en cuenta esto, nos ubicamos en la celda E10. Escribimos el igual y ahora la función, en este caso, si. Abrimos paréntesis. Ahora me pide la prueba lógica. Empecemos con la primera condición. Como podrán notar, tenemos dos pruebas lógicas. La primera, que el título debe ser universitario y debe tener más de 2 años de experiencia. Entonces, utilizamos la función y. Abrimos paréntesis. Ahora estamos dentro de la función y me pide el valor lógico 1, que vendría a ser que el título debe ser universitario. Entonces, me voy a mi tabla y pico en esta celda, que viene a ser el título. Este título debe ser igual que universitario. Como es texto, abro comillas y escribo universitario. Otra vez comillas. Ahora punto y coma. Ahora me pide el valor lógico 2, que vendría a ser que cuente con más de 2 años de experiencia. Entonces, nuestro valor lógico 2 vendría a ser esta celda, que viene a ser la experiencia, debe ser mayor a 2 años, ¿verdad? Cerramos paréntesis y con eso hemos terminado la función y. Ahora punto y coma. Ahora estoy dentro de la función si. Me dice valor si verdadero. Entonces, si esta prueba lógica es verdadero, entonces nos dice que su pago será pago 1. Entonces, en valor si verdadero pondremos el pago 1, que viene a ser esta celda, H12. Ahora, a esta celda vamos a fijarlo, vamos a congelarlo. ¿Cómo hacemos eso? Presionamos la tecla F4. Y como podrán observar, delante de la columna y delante de la fila está el símbolo del dólar. ¿Ok? Ahora punto y coma. Ahora me pide el valor si falso. Como vamos a utilizar 2 veces la función si, otra vez utilizamos la función si. Abrimos paréntesis. Ahora me pide la prueba lógica. En este caso va a ser de la segunda condición. En la segunda condición también tenemos 2 pruebas lógicas, que el título debe ser técnico y la experiencia debe ser 1 año. Entonces, utilizamos otra vez la función y. Abrimos paréntesis. Ahora me pide el valor lógico. El valor lógico 1 vendría a ser el título debe ser técnico. Entonces, pico en esta celda, C10. Esta celda que viene a ser el título debe ser igual a técnico. Abro comillas y escribimos técnico. Otra vez comillas, punto y coma. Ahora me pide el valor lógico 2. El valor lógico 2 es que debe contar con más de 1 año de experiencia. Entonces, nuestro valor lógico 2 debe ser que la celda D10, ahorita no lo puedo seleccionar porque la fórmula me está tapando. Entonces, escribimos D10, ahí está, debe ser mayor a 1, a 1 año. Debe ser mayor a 1. Cerramos paréntesis, con eso hemos terminado la función y. Ahora punto y coma. Ahora estoy en el argumento de la función si, en el segundo para ser específico, en la cual me pide el valor si verdadero. Entonces,
Si es que esta prueba lógica es verdadero, entonces nos dice que su pago debe ser pago 2. Entonces, en valor si verdadero, picamos en esta celda, que es el pago 2. A esta celda también vamos a fijarlo. ¿Cómo? Presionando la tecla F4, punto y coma. Como ya utilizamos 2 veces la función si, entonces, por último, en el valor si falso pondremos la última condición, que sería que va a ganar 1000 soles, en cualquier otro caso. Entonces, escribimos 1000 y cerramos 2 veces paréntesis porque 2 veces utilizamos la función si. 1, 2. Y ahora presionamos Enter. Por último, hacemos un copiado. Ahora comprobamos. Por ejemplo, la primera persona, Manuela Paz, tiene título universitario y su experiencia es de 1 año. No cumple ni la primera ni la segunda condición, cumple la tercera. Por eso su sueldo es de 1000. Comprobemos ahora con otro. Por ejemplo, la tercera persona, Luis Cuba. Su título es técnico, su experiencia es 3 años. Entonces me cumple la segunda condición. Entonces su pago será pago 2. Pago 2 es 4000. Comprobamos 4000. La última comprobación. A ver, por ejemplo, esta persona. Joel Pérez. Su título es universitario, su experiencia es 3 años y su sueldo aquí me muestra 5000. Comprobamos. Me cumple la primera condición, que su título es universitario y tiene más de 2 años de experiencia. Entonces, su pago es pago 1, que viene a ser 5000 soles. Y nos estaremos viendo en los próximos videos. Chao, chao.